¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Gracias como siempre por la sintonía. Hace una semana atrás un desafiante intento de poder presentar como parte de lo que es la iniciativa ciudadana desde la Alcaldía del Alto, desde la alcaldesa Soledad Chapetón, la posibilidad de que se haga una castración química, aquellos hombres que han sido violadores de niños, que han sido violadores consuetudinarios, constantes, recurrentes, en fin. Esto, claro, nuestra sociedad por el nombre mismo lo ha rechazado de manera inmediata. Sin embargo, nosotros acá nos hemos dado la tarea de poder intentar cambiar ese concepto de la población de castración química. Pareciera duro, pareciera muy agresivo el concepto, y para los hombres en particular, que muchos de ellos, no voy a generalizar, pero tengo pene, luego existo, para muchos de ellos eso sería pues dramático. Entonces con Marinés Salazar, una profesional brillante, sexóloga, psicóloga, habíamos planteado una otra posibilidad de nombre, más bien vinculado al tema hormonal preventivo, y vamos a intentar consolidar ese concepto aquí, pero hoy vamos a hablar de la castración química desde la mirada de los varones. Y para ello tengo una mesa de lujo, no puedo negarla. Doy la más cordial bienvenida a un amigo de siempre de la casa que hoy me hablará de qué tanto el hombre se relaciona, se identifica, y como yo digo, tengo pene, luego existo o no. Mi amigo Rodrigo Ayo, psicólogo, humanista. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Querida Vero, distinguidos colegas, un gusto poder estar aquí en el programa. Gracias. Un gusto, querido Julio, que hoy vamos a coincidir en un programa. Sí, ¿y será que coinciden en conceptos? Eso me pregunto yo. Julio Bombacano, nuestro psiquiatra de cabecera, todos deberíamos tenerlo, y que en esta ocasión va a ser sin duda una persona fundamental para poder comprender estos conceptos de medicina. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Bien, Vero, feliz de estar nuevamente los viernes acá, en la casa. El libro lo están traduciendo al francés. Ah, sí. ¿Qué te parece, Julio? No lo puedo creer. Bueno, felicidades. Gracias. Felicidades. Ya puedes jubilarte y dedicarte a escribir. No, ya quisiera. Lo que pasa es que para la feria del libro que arranca, ya arrancó. Sí, claro. Ayer ya estaban. Se ha hecho una segunda edición y bueno, estamos con ese tema. Sí, qué bueno, felicidades. Gracias. Nos debemos la charlada de cada semana con uno de los temas, ¿te acuerdas? Sí. Sí, eso nos debemos. Y doy la más cordial bienvenida por primera vez en nuestra mesa, pero agradezco mucho que haya podido darse un tiempito para estar acá, un profesional urólogo que creo que es fundamental en este momento, el doctor Hugo Durán de Castro. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Vero, buenos días, colegas, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un gusto poder debatir un poco y pues explicar un poco a la población acerca de lo que se trata el tema. Me interesa escucharlos a los varones, porque ya el otro día nos hemos calqueado todas las mujeres aquí, durísimo. ¿Con pero la Marinés? Con la Marinés, imagínate que ella tiene un gran conocimiento. Ahora, ¿qué es la castración química? ¿Por qué ese concepto tan duro que de entrada, o sea, a quién le gustaría estar castrado, no es cierto? Es un concepto para tranquilizar a la sociedad, para asustar al sujeto, lo vamos a analizar, pero ¿qué es la castración química? Bueno, con seguridad que Hugo nos va a dar todos los detalles del asunto. El tema es médico, en realidad la castración química, que no me gusta la palabra castración. Correcto. Salió a partir de investigaciones para tratar el cáncer de próstata en los hombres, justamente. Ya. Por eso digo que seguramente Hugo nos va a aclarar todo. ¿Y? La idea es utilizar hormonas femeninas Sí. para bajar la ¿Cuál? hormona masculina. ¿Estrógeno? Normalmente se utiliza un derivado de la progesterona, De la progesterona, correcto. De la Sí. progesterona. un derivado. Pero la idea es que bajes o anules la testosterona. La castración mecánica de los toros, mecánica digo, Sí, claro, cuando le cortan. claro, ahí lo vuelves buey, obviamente, porque al no tener testosterona, que está producida en los testículos, el toro se amansa. Se aman. Por eso de toro a buey. Ah, con razón los mexicanos se dicen, ¿qué onda, güey, no? Claro, cuando están diciendo... Ah, ya se están diciendo "Oye, otra güey, cosa, oye, güey". como que tú no sirves, digamos, ¿sí? Los mexicanos. Ah, mira qué interesante. Y la idea de este procedimiento químico que se utilizó para el cáncer, justamente para tratar el cáncer de próstata, porque ahí está elevada la testosterona,
se intentó aplicar, se aplica de hecho en algunos países, pero es lo que vamos a debatir porque creo que no va por ahí el asunto. Quiero preguntarte, he visto más de una ocasión a gente que dice, sí he estado tomando ansiolíticos toda esta temporada, pero no me gusta porque me pierdo el libido. ¿Es verdad eso? No necesariamente. Hay algunos antidepresivos antiguos como la fluoxetina que causaban baja de la libido. De hecho, para tener un acto genital, lo que utilizan los seres humanos normalmente son ansiolíticos, previamente. Buena comida, buena música, buen baile, es decir, ansiolíticos, aplacarse, bajar ¿no? la ansiedad, más bien es un estimulante genital. Ajá. Generalmente cuando llegan casos de, como los mal llaman, ¿verdad?, algunos pacientes, impotencia masculina, es decir, disfunción eréctil, Sí. se recurre más bien a ansiolíticos para que se pueda recuperar la función, porque más bien es un problema de ansiedad el que está ocasionando que no haya la erectibilidad. Estoy poniendo imágenes de lo que ha sido el Perú, porque en el Perú sí se ha probado y ahí hay un poco una explicación, pero para qué si lo tenemos acá a los profesionales. Hugo, entonces, ¿qué viene siendo esto? Como bien explicado aquí el doctor Bombacano, es una deprivación hormonal la castración química, ¿no? Ha estado en boga hace muchos años la castración química, ¿no? El concepto se lo construye recién, porque me imagino que mucha gente lo ha tenido, pero nunca ha pedido. Por ejemplo, los homosexuales tienen ese shock hormonal femenino. No, en realidad no es tan así. Eso es diferente, digamos, porque ellos ¿no? toman hormonas, ¿no es cierto? Yo he escuchado a más de uno decirme, estoy tomando hormonas y me vuelvo loco porque me siento... Sí, pero no necesariamente los homosexuales, también digamos los travestis, etcétera, que más que todo personas que quieren parecer mujer, ¿no? Que son hombres, ¿no? Pero bueno, entonces les baja el líbido. No, o sea, no es que baja el líbido, sí produce una deprivación hormonal. ¿Qué es deprivación hormonal? La deprivación hormonal es disminuir la testosterona netamente, que es la hormona que produce que nosotros tengamos una vida sexual, digamos, ¿no? Entonces, la castración química lo que hace es hacer una deprivación hormonal a nivel de la testosterona. A ver, voy a hilar más finito. Bajarla. Ya, sí, entiendo, pero voy a hilar más finito. Quiere decir que esas personas que tienen constantes deseos sexuales, que tienen hasta deseos por una criatura, o sea, que ya no miden, ¿tienen un exceso de testosterona? No. Por eso, y ahí me iba. Quiero hacer Quiero entrar en el tema desde el principio. Mira, la castración química, que primero comenzó como una castración quirúrgica, porque antes se hacía la castración quirúrgica directamente. Se sacaban los testículos. Los eunucos eran esos, ¿no? Sí. Que las cuidaban a las ninfas. Sí, ¿no? los testículos son el principal órgano que produce la testosterona. Entonces se hacía la castración quirúrgica antes. Y de hecho no hay muchos estudios acerca del tema, ¿no? El estudio más importante se realizó entre 1929 y 1959 en Estados Unidos y Europa, que era donde algunos violadores, etcétera, incluso homosexuales en esa época, que obviamente estaba restringido, se les realizaba la castración quirúrgica, ¿no? Y desde ahí se pudo ver, por ejemplo, que no siempre se lograba el efecto adecuado, ¿no? Entonces, violadores, pederastas, homosexuales, etcétera, que entraban en este grupo porque en esa época era prácticamente prohibido, han tenido problemas de este nivel y les han realizado la castración quirúrgica. Entonces, en base a estos años, como 30 años que se ha hecho este tipo de castración, se ha podido hacer estudios posteriores. Y estos estudios prospectivos han demostrado que, por ejemplo, no necesariamente haciendo una castración quirúrgica o una castración química, que en esa época se utilizaba, por ejemplo, la Depo-Provera, nos daba un resultado adecuado. Había pacientes, por ejemplo, violadores, a los cuales se les realizaba la castración y en el futuro tenía más deseo sexual. Entonces, por eso te digo, no está demostrado. En Estados Unidos hay estados, Florida, Texas, California, donde se ha aprobado la castración para determinado tipo de delitos, más que todo de contenido sexual, evidentemente. Entonces, pero sigue habiendo estudios. Si bien está aprobada la ley desde hace 30, 40 años en algunos estados, no siempre ha sido... Ya, y yo podría decir una cosa. Nosotras las mujeres no tenemos testículos, pero tenemos producción de testosterona. En mínima cantidad, claro, sí, por supuesto. Y nosotros... En máxima cantidad. También tenemos estrógenos. También tienen estrógenos. Sí. Rodrigo, ¿dónde está la sexualidad entonces? ¿Está en los genitales?
o está en el cerebro? Creo que he estado revisando el video que me dio mucha curiosidad. ¿Qué hablaron estas chicas sobre el tema, no? ¡Ese machista! Claro, No somos estas chicas, ¿eh? Somos psicólogas y una sexóloga, ¿ya? A ver, vos, Chango, ¿qué dices vos, Chango? A ver. No los estoy changueando, no. Con el cariño y el respeto de siempre. Yo sé. Y creo que ya aceptaban eso, ¿no es cierto? Y creo que ahí la sexualidad está también, principalmente en el cerebro. Y por lo menos con este tema, todavía no estamos, creo, introduciéndonos, pero creo que estamos hablando de un tema legal y también como gran sanción, especialmente a delitos sexuales, ¿no? Sí. Pedofilia, violación. Y yo no sé si más bien a mí me permites hacer devolverles a los doctores. Dale, por favor. Con esto, ¿realmente se resuelve algún problema? ¿O el problema que pretende resolverse, por lo menos? Porque queremos más bien, en España se ha visto por lo menos negociar al respecto, y sin embargo creo que no ha sido muy exitoso, ¿no? Reducir los años de condena y demás con tal de que sea sometido a este tipo de tratamiento, claro, que además entiendo es una inyección cada mes. Pero ¿realmente ustedes creen que vamos a reducir así, ya no habrán violadores? Esa es una ya segunda no etapa. Quiero ir a eso y a una posible solución la segunda media hora. Pero como psicólogo, ¿tú qué me dirías? Que la sexualidad se empieza a construir ¿dónde? En el cerebro. En el cerebro, ¿no es cierto? Empieza a gustarte una persona, a atraerte, en y fin. Quizá como psicólogo también me voy a detener a pensar en algo a veces creemos también, por eso yo hacía esta pregunta, reducir ese apetito sexual, ese deseo sexual, yo decía, ¿es la solución? Porque también el tema de una violación, de un abuso sexual, se ha visto además y se tiene registrado. Muchas veces hasta los grandes violadores de la historia ni siquiera tienen una erección. O sea, no es un tema de penetrar o no penetrar, ¿no es cierto? De testosterona exclusivamente, claro, ¿no es sino cierto? que más bien aquí se juega otro elemento conflictivo también y es el juego de poder. El violador no necesariamente disfruta la violación, no. El acto como tal, ¿no? Está disfrutando el abuso, ese ejercicio abusivo del poder, el llanto, el clamor de la persona por compasión. La súplica. Eso es lo que lo está excitando, no necesariamente el cuerpo. Wow, me mató Rodri, me mató. Tienes toda la razón, es que eso es absolutamente real. Está inspirado hoy día. A ver, yo me pregunto, Julio, está bien, todos tenemos deseo sexual, todos nos gusta una persona, tenemos... ¿Cuándo se pasa esa rayita de que de pronto te guste una criatura, de que te produzca líbido? ¿Es lo que dice el Rodrigo? O sea, en realidad te excita ese dolor del otro ser humano. Al 100% estoy de acuerdo con el Rodrigo. Wow. ¿Qué sucede? Es que cuando hablamos de estos temas, doctor, pues no hay de qué. Cuando hablamos de estos temas, no son temas de genitalidad de lo que estamos hablando, son temas mentales. O sea, no es un problema genital, es un problema mental. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de una categoría de psicópatas, de sociópatas. Es decir, el violador de niños es un psicópata, el traficante de órganos es un psicópata, el asesino serial es un psicópata, etc. Y en esa categoría hay que entender lo que decía el Rodri. El psicópata, como lo hemos visto muchas veces en el programa, yo no sé si disfrutes la palabra, pero la satisfacción, el placer perverso es someter al otro ser humano que lo ve como un objeto a lo que él considera que es lo que le produce esa satisfacción. En este caso, ejercer poder sobre un niño, por ejemplo. Porque esta discusión, vieja discusión acerca de la castración química era siempre a violadores de menores, de 14 años para abajo, lo que se considera pederastia. Claro. Pero estamos hablando pues de psicópatas, no estamos hablando de otra cosa. Y por lo tanto, definitivamente lo que vamos a ver en la segunda media hora es que no va por el lado de
hormonas, de genitalidad, etcétera, el resolver el asunto. O sea que Bueno. con esto nos rascamos donde escuece. No, Qué bonito, nos rascamos. No. Hugo, ¿es verdad que hay gente que tiene placer y que siente placer aún sin tener erección? Por supuesto, y bueno, aquí concuerdo con los dos colegas plenamente. Y ese fue el problema en este estudio que te dije que se ha realizado en 30 años, que han visto que la castración quirúrgica, la castración química no solucionaba el problema. Han asociado, como dijo el doctor, a ansiolíticos, por ejemplo, a la sertralina, a la fluoxetina, a la paroxetina, porque hay un componente mental 100%, son psicópatas, como ha dicho el doctor. Entonces, ese es el principal problema, ¿no? Ya, pero los eunucos, por ejemplo, los eunucos que los ponían a cuidar a la princesa Sí, y a correcto. todas no sé, sus damas, ¿qué se llamaban? Sí. Pues, ¿no? Esos señores no tenían ningún tipo no había cuidado con ellos, porque estaban ahí, las chicas estaban bañando, y ellos simplemente las cuidaban y no tenían placer. O sea, eran gente normal, no psicópatas, pero además castrados. No, pero eran esclavos. Eran esclavos. Otra Eran historia. esclavos castrados que cuidaban obviamente a la señora, a la reina, princesa, etcétera. Entonces ellos sabían que no, y los castraban justamente para evitar. Pero obviamente no sabemos, ha debido haber casos, como te digo, en los cuales no se solucionó el problema con la castración. un niño, 3, 4, 5 años, que todavía no tiene cantidades importantes de testosterona, lo diré así, producidas, que se producen en la prepubertad, etcétera, por supuesto que tiene erecciones. Aún sin testosterona. Sí. Claro. Como un efecto Por supuesto. fisiológico. ¿Como un reflejo? Sí. Claro, De placer, vinculado con el placer. por supuesto. Porque no es que buena está mi mamá, ¿no es cierto? Claro. Claro, exactamente, Claro. correcto. ¿Cómo? No entendí. Está lactando tu niño y tiene una erección, pero no está ahí pues el niño, uy, qué lindo es mi mami. No es Sino como- por el solo No, hecho o sea, es- del placer es de un placer se reflejo. manifiesta es ahí, un reflejo Sí, físico. es un físico. reflejo. como lo decía Freud, digamos, Claro, ¿no? claro. Los niños tienen erecciones y también Ahora- orgasmos. Me van a decir, de por ahí estoy diciendo una tontería, pero me ha picado la curiosidad. Tú estabas hablando justamente de los eunucos y también me has hecho una pregunta de dónde está cuál es el órgano principal de la sexualidad. Y no es pues, bueno, es el cerebro, punto final. Sí, sí. Entonces, podríamos decir, podríamos cuestionarnos, de todas maneras, el tema sexualidad no estaba resuelto con los simplemente claro. extraerle, quitarle los testículos. No. Habría que Claro. cuestionarse cómo ellos vivían su vida sexual. Pero justamente ya no tenían testículos, ¿de acuerdo? Pero siguen teniendo el cerebro. Y siguen inclusive teniendo fantasías. Y pueden seguir fantaseando tener una relación sexual. Habría que cuestionarse ahí cómo vivían esa sexualidad. Pero no con eso se acaba. Muerto el perro se acabó la rabia, definitivamente, ¿no? Verlo en las mujeres al revés. En la menopausia, claro, bajan los niveles de hormona femenina, en este caso de estrógeno, etcétera. ¿Qué pasa con la sexualidad de una mujer después de eso? Nada. ¿Por qué? Sigue Nada. teniendo actividad sexual, deseo, etcétera, ¿verdad? Ya, Claro, no, hay no sé a deseo, dónde vas. fantasía, necesidad. No te entendí. O sea que la hormona Femenina baja. o masculina Ya. no es el único factor Ok, ya te entendí. que está vinculado, para usar el término correcto, a la genitalidad. Entonces, don Julio, la vida de un eunuco, su sexualidad no acababa ahí. Yo me acuerdo de Habría la... que cuestionarse por dónde iba más bien. Yo me acuerdo de la revista, de un libro de Isabel Allende que relata la historia de un hombre que había sido torturado durante la época de la dictadura y que tenía una novia y que al final él, a pesar de haber sido castrado durante la dictadura, él termina teniendo una relación con ese amor eterno que tenía de esa mujer y claro, ahí está, creo que es justamente lo que ustedes están relatando, la sexualidad va desde el cerebro, pero es que no podemos quedarnos ahí, por eso es que la próxima media hora vamos a abordar un poquito, entonces, ¿dónde está la solución? Entonces, ¿por dónde vamos el camino? ¿Qué está sucediendo para que esto se dé? No sé si con mayor incidencia, con mayor frecuencia, o simplemente los medios lo estamos reflejando con mayor periodicidad. Entonces, la próxima media hora intentaremos darle una alternativa a esta opción, ya que según los caballeros no va a resolver nada. Déjenme hacer una pausa que enseguida regresamos.